la justicia a tu alcance. ¿Qué tal, amigos? Buenos días a todas las personas que nos siguen desde el otro lado de la pantalla. Soy el abogado Daniel Cortés, administrador de este órgano de control. Estoy muy contento porque en esta cápsula de la justicia a tu alcance hoy veremos un tema muy importante. Veremos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un tema que, como yo lo entiendo, es una institución hecha exclusivamente para ayudar a la ciudadanía. El día de hoy como invitado tengo al licenciado José Mavio Ramírez Trejo. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Gusto en saludarlo. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted por hacerle caso al llamado que le hacemos. Sé que tiene muchas actividades, sin embargo, pues está con nosotros el día de hoy. Si me lo permite, quiero hacer una breve reseña de su extenso currículum, ¿de acuerdo? Sí, cómo no. El licenciado o maestro José Mavio Ramírez Trejo es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico, mismo ITESO, analista político de la Subsecretaría General de Asuntos Políticos y de Gobierno del Estado de Jalisco, asesor jurídico en el Congreso de este Estado, analista de proyectos especiales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde labora desde hace 25 años. Ha impartido la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de La Salle. En el ITESO imparte la materia en Derechos Humanos, también por el mismo periodo de 5 años. Asimismo, el maestro Mavio funge como profesor de la Facultad de Derecho desde hace 25 años y actualmente funge como visitador regional de la Oficina de Lagos de Moreno, Jalisco, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Extenso currículum, maestro. Felicidades. Muy amable. ¿Podemos entrar en materia, le parece? ¿Cómo no? La pregunta obligada sería, ¿qué es la Comisión Estatal de Derechos Humanos? La Comisión Estatal de Derechos Humanos surge a partir de una necesidad del Estado mexicano de cumplir con ciertos parámetros internacionales. Cuando estuvo de presidente el licenciado Carlos Salinas de Gortari, una de sus intenciones era realizar un tratado de libre comercio. Estaban de moda el tratado en la Unión Europea. En el caso de México, una parte importante de esa negociación era que México contara con una mejor infraestructura, no solamente carretera, aeroportuaria, etcétera, de varios, una dimensión un poquito mayor para poder tener una competencia más equitativa con Estados Unidos y con Canadá. Y entre otras cosas que le pidieron a México fue tener un sistema de justicia más creíble, un sistema de justicia que fuera más respetuoso de los derechos humanos. En aquel tiempo, Carlos Salinas de Gortari decide crear de manera incluso ilegal, porque lo hizo mediante un decreto presidencial, de acuerdo al artículo 89, fracción primera de la Constitución, decide crear la Comisión de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobernación, y así es como nace la primer Comisión de Derechos Humanos, con todos los rasgos del ombudsman sueco, que sabemos que no emite sentencias, sino recomendaciones, puede trabajar de oficio, tiene acceso a los expedientes de las autoridades, de los servidores públicos, pero con esa irregularidad de que dependía del poder ejecutivo. Entonces, era una cuestión irregular que aparece la primera comisión de Derechos Humanos dependiendo del Ejecutivo. 2 años después del nacimiento, el Congreso de la Unión decide modificar la Constitución, y ahí era otro problema: en qué parte de la Constitución se iba a poner una Comisión de Derechos Humanos si no dependiera ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Finalmente decidieron ponerla en el artículo 102 de la Constitución, le crearon un apartado B
y ahí aparece la Comisión Nacional de Derechos y se crea un sistema que es el sistema más grande del mundo de ombudsman, porque hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos que conoce de quejas contra autoridades y servidores públicos federales, pero también en cada entidad federativa se crean comisiones estatales de derechos humanos. La de Jalisco nace en 1993 y a partir de entonces estamos trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy interesante lo que nos dice. Van por 30 años ya. Sí, vamos a cumplir 30 años. Muchas gracias, maestro. ¿Nos pudiera decir cuál es la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? La competencia en general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es conocer de quejas en contra de autoridades y servidores públicos, así muy en general, pero tiene varias, si eran menores, pero también son de gran relevancia. Una de ellas es la difusión de los derechos humanos. Hay una, ahora con las modificaciones en materia de derechos humanos, hay una atribución muy importante que consiste en que puede presentar acciones de inconstitucionalidad incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son cuestiones que pocos ombudsman, pocos presidentes la aprovechan, pero es una gran atribución el opinar sobre quejas, sobre leyes nuevas, sobre difusión de los derechos humanos, sobre capacitación. Son muchos aspectos importantes que tienen que ver con esto del respeto, de la vigencia, de la difusión, de la salvaguarda de los derechos humanos. Entonces, en general es todo lo que tenga que ver con autoridades y servidores públicos. Incluso se pueden iniciar quejas de oficio cuando el asunto lo amerite, y el hecho de la difusión de los derechos humanos. Muchas gracias. Me imagino que debe ser sumamente interesante a lo largo de esos 25 años ese caminar de la comisión. Usted ha visto cómo ha evolucionado. Al principio me imagino que las quejas no tenían tanto peso como es ahora, ¿verdad? Y me ha tocado afortunadamente trabajar con todos los presidentes que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos. Cada presidente tiene un enfoque diferente y todos son respetables. El presidente primero fue el maestro Carlos Hidalgo Riestra, que ya falleció, y tenía un enfoque de un juzgado federal. Él había sido magistrado de un tribunal colegiado de circuito. Entonces todas las resoluciones que hacíamos, a mí me tocó ser su director general y secretario particular, y todas las revisiones que hacían eran con jurisprudencias, eran con un enfoque de resolución de un tribunal, y es muy interesante. Después viene la licenciada Lupita Morfín y trae un enfoque más humano, un enfoque más desde la sociedad civil. Y luego nos han tocado algunos otros, el licenciado Carlos Manuel Barba, y actualmente el primero, el licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ahora el doctor Alfonso Hernández Barrón, que traen un enfoque muy de protección de grupos vulnerables, personas con discapacidad, indígenas, mujeres, niños, todos los asuntos relacionados con salud, con educación. Entonces, también las modas en cuestiones de derechos humanos han ido cambiando, y todo eso ha originado que también la comisión se adecue a los términos, a los tiempos que ha pasado. Claro. Pero sí ha sido muy interesante el trabajo con todos los presidentes de las comisiones. Me imagino, muy bonito el caminar. Maestro, ¿cuáles son las principales atribuciones de la comisión? La atribución principal es la vigilancia de la administración pública, es decir, ver que las autoridades, que los servidores públicos cumplan con su función. Y tenemos límites también. En cuestión de competencia, también es importante decirlo, que asuntos entre particulares, la comisión es incompetente para conocer de esos asuntos. Asuntos jurisdiccionales,
la comisión no puede conocer. ¿A qué me refiero con jurisdiccionales? Cuando hay una ley que establece una atribución estricta para una autoridad, el caso de una sentencia, existen o deben existir en un sistema jurídico medios de impugnación. Entonces, esas cuestiones se convierten en jurisdiccionales, juris y dicere, decir el derecho. Entonces, no se puede decir que la comisión pueda modificar una sentencia, que la comisión pueda convertirse en un tribunal de apelación, porque no puede ser eso, jurídicamente sería absurdo. En cuestiones jurisdiccionales, en una sentencia de un juez, la comisión no se puede meter. Nos han criticado mucho, en un principio sobre todo, que las comisiones de derechos humanos defienden a los delincuentes. Yo en las pláticas que he dado y con mis alumnos en las clases les digo que ojalá que así fuera, pero ni siquiera sería posible, porque primero no se debe catalogar a una persona como delincuente o no delincuente si no hay una sentencia. Segundo, cuando ya hay una sentencia, la Comisión de Derechos Humanos no tiene nada que hacer. Por eso debe haber una autoridad, una segunda instancia donde se pueda presentar una apelación o algún recurso. Entonces, en cuestiones laborales, cuando hay un laudo, cuando hay una resolución laboral o incluso una resolución administrativa, la Comisión de Derechos Humanos no tiene por qué conocer de esos asuntos, porque para eso hay instancias que protegen a las personas. Entonces, en general conocemos de asuntos administrativos, de asuntos que tienen que ver con la seguridad de las personas, de asuntos que tienen que ver con abusos de autoridad, excesos en el ejercicio de sus funciones por parte de los servidores públicos, y esa es nuestra función en general. Otra cuestión importante aquí es decir que nosotros emitimos solamente recomendaciones. Hace unos días estaba platicando yo con algunos compañeros y decíamos, para que una comisión funcione se necesita tener buenas autoridades. Cuando una autoridad es renuente a aceptar el trabajo de la comisión, de nada sirve todo el trabajo, todo el esfuerzo que se hace en favor de las personas. Maestro, es sumamente amplia las atribuciones, todo lo que ven mientras leía la Ley de Derechos Humanos de su comisión para poder hacer las preguntas que quería poner en esta entrevista. Me doy cuenta que es sumamente amplio, entonces quisiera acotarlo solamente al procedimiento de queja, porque es una herramienta que le va a servir mucho a la ciudadanía cuando esté en estado de indefensión frente a la autoridad, ¿no? Sí. ¿Le parece que nos diga qué es el procedimiento de queja? Sí, mira, la queja es un requisito para iniciar un trámite, un proceso ante la Comisión de Derechos Humanos. Los procedimientos de queja, hay una excepción que en la misma ley nos marca cuando una persona sufre una violación grave a los derechos humanos y la comisión lo advierte o se hace del conocimiento de la opinión pública, se pueden iniciar quejas de manera oficiosa. Entonces, pero en general un procedimiento ante la comisión inicia con una queja que puede ser de cualquier persona. A diferencia del juicio de amparo, nosotros tratamos de evitar las formalidades para las personas. Sí las tenemos nosotros en la integración de nuestra queja, pero le pedimos los menores requisitos que se pueda a las personas. Entonces, cualquier persona puede presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Otra cuestión importante es que la queja se puede presentar por teléfono, por correo electrónico, por internet, por el WhatsApp, por cualquier medio digital, por cualquier medio electrónico, se puede presentar una queja. Sin embargo, como tenemos un problema de que hay muchas quejas anónimas que son falsas,
La ley establece el requisito de que toda la queja que se presente debe ratificarse en el término de 5 días, excepto una persona que se encuentre privada de su libertad o en un nosocomio o en algún hospital. En ese caso, personal de la comisión acudirá al lugar en donde se encuentre la persona y va a levantar un acta y recabar la ratificación de la persona. Una vez que se recibe la queja, se va a pedir un informe a las autoridades, a los servidores públicos a los que se acusa. Es muy importante este paso porque el procedimiento de la comisión tiene que ser un procedimiento legal en donde no viole una garantía que es la garantía de audiencia y defensa. Entonces, aunque es un procedimiento desigual en donde el ciudadano es apoyado por la comisión, sin embargo, es importante decir que a una persona que ostenta un cargo público, que es un servidor público, se le va a dar la oportunidad de defenderse. Por eso siempre se le pide un informe, que le llamamos un informe de ley, que la autoridad debe rendir en el término de 15 días o menos en caso de algún asunto urgente. Después de que rinde el informe, se le da vista a la persona que presentó la queja, al peticionario, y se abre un periodo probatorio que puede fluctuar entre los 8, 15, 22 días, un mes, dependiendo la gravedad del asunto. Una vez que se abre el periodo de pruebas, se desahogan esas pruebas que se ofrecieron por las partes. Se pueden recibir cualquier tipo de pruebas, excepto la confrontación, que nosotros, en el caso de que pudiera haber una amigable composición, permitimos que haya un contacto directo entre las partes. De lo contrario, preferimos evitar esa evidencia. Y finalmente, después de un término en donde se desahogan las pruebas, se emite una resolución. Esta resolución puede ser un acuerdo de que no hubo violación de derechos humanos, un acuerdo donde se dice sí hubo una violación de derechos humanos y se emite una recomendación, o también puede darse el caso de que se dicte una resolución en la que se diga: con las pruebas que fueron aportadas y que fueron recabadas de oficio por la comisión, no fue posible demostrar esa violación que se reclamaba. Y en ese caso se emite un acuerdo de archivo en el que se dice en espera de mejores datos. Es importante también, como parte del procedimiento, decir que nuestra ley prevé la posibilidad de llegar a una conciliación. Entonces, siempre y cuando el asunto no sea grave y se repare el daño. Entonces, se puede citar a las partes, o las partes por su propio interés pueden decir: quiero someterme a un procedimiento de conciliación, que, como siempre, tratamos de evitar para las partes las menores formalidades. Este procedimiento puede ser en una audiencia, puede ser a través de una petición por escrito, y en la conciliación no significa que nos olvidemos de la violación, decir no existió nada, pero sí podemos decir y llegamos a ciertos acuerdos, se va a reparar el daño de esta forma, la autoridad va a cumplir con estos acuerdos, con estas situaciones de hecho o de derecho, y con eso pudiéramos dar por resuelta el procedimiento de queja. Entonces, son esas formas de resolución. Ante una situación de una resolución ante la Comisión de Derechos Humanos, las autoridades no tienen ningún recurso, porque está la posibilidad de que se acepte o no se acepte la recomendación. Pero las personas sí tienen un recurso de revisión, de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando no les satisfagan el resultado o el trámite que se dio a su queja. Se puede impugnar esa queja y la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisaría el procedimiento a ver si se cumplieron
con los principios, con los fundamentos que establecen nuestra ley. Maestro, muy interesante. Parece que la Comisión Estatal es una herramienta hecha para la ciudadanía. Les ponen las cosas muy fáciles, se podría decir casi cero formalidades. Para el ciudadano es casi cero formalidades, exactamente. No, por ejemplo, hay formalidades mínimas como que no se admiten quejas anónimas. Otra, pues el tener que ratificar. Algunas otras, cuando se reclama, por ejemplo, un atentado a la propiedad o a la posesión, a lo mejor sí, por ley es necesario que se acredite la preexistencia, la propiedad de los bienes, dependiendo el caso, pero sí, evitamos causar una molestia a las personas desde el hecho de que si no tienen abogado, no es necesario tener abogado para ir a la comisión. Cualquier persona que no sepa leer y escribir, incluso que no sepa el idioma español, puede acudir a la comisión y puede ser atendida por nosotros. Maestro, tal vez a la gente que nos está viendo desde su casa en este momento le nacería la pregunta: ¿cuánto tiempo dura más o menos un procedimiento de queja desde que ellos acuden con ustedes hasta que ustedes emiten la resolución y se la notifican a la autoridad? Yo aquí dividiría a los procesos de la comisión en dos. Tenemos asuntos que pueden resolverse de manera amigable y de inmediato. Ahorita me viene a la mente el caso de una persona que va a la agencia del Ministerio Público, lo tardan 3 horas en atenderlo y a las 3 horas lo atienden de mala gana y le dicen no te vamos a recibir tu denuncia. En ese caso las personas llaman por teléfono o nos presentan la queja y ese tipo de asuntos se puede resolver incluso mediante una llamada telefónica. Se levanta una constancia, se habla con el servidor público involucrado y si el servidor público atiende la solicitud, esa queja quedó resuelta en media hora, en 40 minutos. El caso de una persona incomunicada que no le permiten hablar con sus familiares, con su abogado, se llama al servidor público que tiene bajo su custodia a la persona, se le solicita que atienda los derechos humanos establecidos en los artículos 16 al 21 constitucionales y si admite la petición de nosotros, se levanta la constancia y queda resuelta. Son asuntos sencillos. En general, los demás asuntos, yo diría que pudiera resolverse de 3 meses a 9 meses una queja de las cotidianas y alguna queja de mayor relevancia. Ahorita el límite que nos está poniendo, la ley no nos establece un límite, pero el límite que nos está poniendo el actual presidente es que una queja sea resuelta máximo en 1 año. Entonces quedaría resuelta en 1 año una queja de mayor gravedad. Muchas gracias, maestro. Pudiéramos decir, si comparamos con un procedimiento jurisdiccional, tal vez en materia civil, entonces tienen procedimientos bastante rápidos. Es más sumario que un procedimiento jurisdiccional, así es. Maestro, en la práctica, ¿las autoridades siguen las recomendaciones que emiten ustedes? Entiendo que queda sí, es complicado. Tenemos experiencias buenas, experiencias malas. Hay autoridades que se sienten intocables. Hemos tenido incluso secretarios de gobernación que pues no han aceptado recomendaciones. A lo mejor podemos mencionar nombres porque además son públicas las recomendaciones. Francisco Ramírez Acuña, que es una persona conocida aquí en Jalisco y que fue secretario de Gobernación, algunos otros gobernadores que han decidido no aceptar algunas recomendaciones de la comisión, pero en general, si hablamos de porcentajes, yo creo que de un 80
a un 90% las recomendaciones de la comisión son aceptadas. Hay que recordar, aquí vale la pena establecer que la propia ley de la comisión y la Constitución establecen que cuando una autoridad no acepta una recomendación, debe señalar los motivos y también incluso puede ser citada al Congreso del Estado o al Senado a nivel federal para que explique los motivos por los que no cumple, por los que no acepta la recomendación. Esto inicialmente, cuando se creó la primera Comisión de Derechos Humanos, no existía. Se ha ido adecuando a través de varias reformas este artículo 102 de la Constitución y los artículos 4 y 10 de la Constitución de Jalisco, y poco a poco se ha ido dando una mayor fortaleza a la comisión. Yo creo que no es un trabajo terminado. Las comisiones de derechos humanos deben tener más fortaleza, deben cambiar en algunos aspectos su competencia, su procedimiento, y se debe de ir adecuando a los nuevos tiempos, y sobre todo se debe ver qué tanta utilidad tiene una comisión de derechos humanos cuando existen otras instancias a las que la persona puede acudir. Entonces son temas interesantes, pero en general las recomendaciones son aceptadas por el 90% de las autoridades. Tal vez el problema que existe o que yo he advertido en estos 25 años que tengo trabajando en la comisión es que muchas veces se simula ese cumplimiento. Hay que amonestar a un servidor público, se le manda el oficio, pero nunca se guarda una copia de ese oficio en el expediente del servidor público. Se simulan muchas cosas en materia política. Entonces, es necesario ir ampliando las facultades de la comisión y también ir culturizando, ir concientizando a las autoridades para que puedan cumplir con las recomendaciones que nosotros emitimos. Las recomendaciones no son caprichos, las recomendaciones son el producto de un análisis jurídico en donde se toma en cuenta la legislación estatal, nacional y los tratados internacionales. Entonces es donde muchas de las autoridades no están familiarizados con eso y se ponen renuentes, pero en general se aceptan las recomendaciones de la comisión. Me parece que un 90% de cumplimiento pues es bastante eficaz el procedimiento ante ustedes, maestro. Así es. Este espacio de la justicia a tu alcance es un espacio pues para que la ciudadanía se acerque a nosotros como funcionarios, a ustedes. Quisiera que le dijera a la gente qué significa para usted tratar con ellos, intentar ayudarlos en sus problemas cotidianos y pues que se acercaran a la comisión. Sí, yo creo que en el ámbito de la administración pública, de la administración de justicia y todo el ámbito del servicio público, hay tres aspectos importantes. El primero, como ya lo decíamos, es muy importante tener una buena autoridad. Hay autoridades muy buenas, hay agentes del Ministerio Público excelentes, que son conscientes de los derechos de las víctimas, que ayudan a las personas, pero hay otros que no. Entonces, el primer aspecto es la calidad del servidor público. En ese caso, por 1000 quejas que se presenten, un mal servidor público siempre va a buscar la forma de ponerle barreras al ciudadano. El segundo aspecto tiene que ver con los medios de defensa que señala la ley. Algunos son insuficientes, algunos procedimientos son muy tardados, entonces en ese aspecto poco se puede hacer, a no ser que se haga una reforma legislativa. Pero hay un tercer aspecto que es del que estaba comentando, licenciado, es el hecho de que el ciudadano acuda. Cuando el ciudadano no denuncia, cuando el ciudadano no presenta una queja, cuando el ciudadano se deja llevar
porque así pasa, porque así es en la realidad, porque mejor para qué voy, para qué denuncio. En ese caso se está fomentando un círculo vicioso, que tenemos una mala autoridad, tenemos procedimientos dilatorios y además tenemos la apatía de las personas que a veces prefieren dar dinero, prefieren arreglar por otras vías, y en esos casos se está fomentando la corrupción y no se está favoreciendo el Estado de Derecho. Entonces la invitación es para que, tomando en cuenta este tercer aspecto que les mencionaba, acudan con nosotros, que estén, miren, muchas veces no es suficiente con una orientación de un abogado, es muy importante tener una segunda opinión, y en esos casos la comisión brinda orientación a las personas, brinda acompañamiento. Incluso ahora que estamos con esta reforma en materia penal a la Ley General de Víctimas y a la Ley de Víctimas del Estado, estamos participando en la asesoría de víctimas, en los juicios orales, en los procedimientos ante el nuevo sistema de justicia. Entonces es muy importante que las personas acudan con nosotros, nos hagan saber sus inquietudes y nosotros podemos orientarlas, y si advertimos que hay motivo para presentar alguna queja, pueden confiar en la Comisión de Derechos Humanos. Invitamos a todos para que acudan con nosotros. Por último, maestro, ¿en dónde los encuentra la ciudadanía? Estamos en la calle Juan Rulfo, número 124, en la colonia El Mosaico, aquí en Lagos de Moreno. También estamos en los 365 días del año, porque muchas veces las violaciones ocurren en horas de la madrugada, donde todo está cerrado, donde no hay dónde presentar una queja. Ante esa facilidad que nos da nuestra ley, tenemos un teléfono gratuito desde cualquier lugar, y la queja se puede presentar por teléfono. El teléfono es 800-201-8991. Siempre habrá un abogado para orientar a las personas, siempre habrá una guardia ahí para estar comunicándose con las autoridades para cualquier situación que ocurra a cualquier hora del día o de la noche. Si quieren acudir personalmente, pueden hacerlo ahí, o en Guadalajara, Jalisco, es en la calle Pedro Moreno 1616, en la colonia Americana, ahí en Guadalajara, muy cerca de Chapultepec. Muchas gracias, maestro. Es una persona que le apasiona su trabajo, se ve cuando lo escucha hablar. Espero que haya muchos funcionarios más como usted. Espero no sea la última vez tenerlo aquí. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Gracias a ustedes por la invitación y quedo a sus órdenes. Y a todas las personas que nos siguen, continúan haciendo sus preguntas en redes sociales. Estamos intentando resolverlas. Ahí ya debo algunas cápsulas rojas, pero pronto esperemos la próxima semana atender esas dudas que tienen. Sigan diciéndonos qué temas quieren ver en este espacio y nos vemos en la siguiente cápsula de La Justicia a tu alcance. La justicia a tu alcance.